¿Alguna vez te has detenido a pensar si la Biblia que sostienes en tus manos contiene, realmente, toda la palabra de Dios? Puede parecer sorprendente, pero no todos los cristianos comparten la misma versión de las Escrituras. Existen diferencias notables entre las Biblias que utilizan los católicos, los protestantes y los cristianos ortodoxos, especialmente en lo que respecta al Antiguo Testamento. Algunos libros aparecen en ciertas tradiciones, pero están ausentes en otras. ¿A qué se debe esto? Y, más aún, ¿significa que algunas comunidades de fe podrían estar siguiendo una Biblia incompleta? Lejos de ser una mera cuestión histórica, este tema tiene implicaciones profundas, toca la teología, las doctrinas centrales e incluso la concepción misma de la salvación. Libros que para católicos y ortodoxos son considerados sagrados, han sido excluidos de las Biblias protestantes. Dentro de ellos, hay pasajes sobre la oración por los difuntos, la sabiduría divina o la intercesión, enseñanzas que el protestantismo ha dejado de lado precisamente por no contar con estos textos en su canon. Entonces, surge una pregunta inevitable: ¿quién determinó qué libros debían formar parte de la Biblia y cuáles no? ¿Fue una guía divina o el resultado de decisiones humanas? Si alguna vez has sentido confusión ante las diferencias bíblicas entre las distintas ramas del cristianismo, lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu manera de ver las Escrituras. Vamos a emprender un viaje sereno pero revelador por la historia del canon bíblico. Compararemos las distintas versiones del Antiguo Testamento y, lo más importante, exploraremos por qué estas diferencias aún tienen relevancia en la fe actual. Antes de adentrarnos más profundamente, tómate un momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás nuevos contenidos que enriquecerán tu comprensión de la palabra. Y dime en los comentarios, ¿sabías que existen versiones distintas de la Biblia entre cristianos? ¿Desde qué rincón del mundo nos estás acompañando? Me encantaría ver cómo crece esta comunidad de buscadores sinceros. Ahora sí, vayamos al origen. ¿Alguna vez te preguntaste cómo se formó la Biblia tal como la conocemos? ¿Fue siempre claro cuáles libros eran considerados sagrados? La realidad es que el proceso de definir el canon bíblico no fue inmediato ni sencillo. La palabra canon proviene del griego canon, que significa regla o medida, y se refiere a la lista de escritos reconocidos como inspirados por Dios y, por tanto, normativos para la fe cristiana. Pero hay una cuestión que muchos pasan por alto: ¿quién decidió qué libros debían incluirse? ¿Fue un acto dictado desde lo alto o una construcción humana a lo largo del tiempo? Para responderlo, debemos retroceder en el tiempo y adentrarnos en las raíces de la tradición cristiana, observando cómo distintas comunidades desarrollaron criterios distintos para identificar lo que entendían como la palabra de Dios. Los primeros textos venerados fueron las Escrituras hebreas, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Sin embargo, incluso entonces, existían diferencias, mientras que los judíos que vivían en Palestina usaban una colección más restringida, aquellos que vivían en la diáspora, lejos de su tierra natal, adoptaron una recopilación más amplia, conocida como la Septuaginta. Esta divergencia sería crucial en las futuras divisiones entre católicos, protestantes y ortodoxos. Con el paso del tiempo, el Nuevo Testamento comenzó a tomar forma. Los apóstoles y sus discípulos redactaron cartas y evangelios que circulaban entre las primeras comunidades cristianas. Pero no todos los escritos que surgieron en ese periodo fueron finalmente aceptados. Y aquí surge otra pregunta esencial: ¿qué llevó a la Iglesia a considerar ciertos textos como auténticamente inspirados y otros no? Durante los primeros siglos, no existía una lista oficial de libros sagrados. Circulaban numerosos textos entre los cristianos, incluyendo evangelios que hoy en día no forman parte de la Biblia, como el de Tomás o el de Pedro. Los criterios que finalmente se establecieron, y que no surgieron de la noche a la mañana, incluyeron la autoridad apostólica,
La coherencia con la doctrina ya aceptada y su uso constante en la vida litúrgica de las comunidades. Una de las razones que impulsó la necesidad de fijar un canon fue la aparición de herejías. Corrientes como el gnosticismo empezaron a enseñar ideas contrarias a las transmitidas por los apóstoles. Frente a esto, los líderes de la Iglesia sintieron la urgencia de delimitar con claridad qué escritos eran verdaderamente inspirados. Así, con el paso de los siglos, se celebraron concilios y debates que ayudaron a estructurar la Biblia tal como la conocemos hoy. En el siglo IV, el obispo Atanasio de Alejandría fue uno de los primeros en establecer una lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que aún se mantienen. Más tarde, los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, confirmaron esta selección. Sin embargo, el Antiguo Testamento siguió siendo motivo de debate. Algunos defendían la colección más amplia utilizada por los judíos helenizados, que más tarde adoptaron los cristianos católicos y ortodoxos. Comprender qué es el canon bíblico no es solo una tarea académica. Es también una invitación espiritual. La Biblia es la piedra angular de la fe cristiana, y lo que incluimos o excluimos en ella puede modelar profundamente nuestras creencias. Por eso, nos encontramos frente a una reflexión necesaria: si diferentes comunidades cristianas tienen versiones distintas de la Biblia, ¿todas comunican el mismo mensaje? ¿Acaso algunas conservan una revelación más completa que otras? Estas interrogantes se tornan aún más apasionantes al revisar las decisiones, humanas, históricas, tal vez también providenciales, que forjaron la Biblia como hoy la conocemos. Y con esta perspectiva, nos preparamos para el siguiente capítulo, el proceso por el cual se estableció el canon católico, y por qué existen libros en sus Biblias que no aparecen en las protestantes. Para encontrar respuestas claras a estas preguntas, debemos mirar atrás, hacia los albores del cristianismo, donde un antiguo texto desempeñó un papel decisivo, la Septuaginta. Esta traducción, conocida también como la LXX, fue realizada en griego alrededor del siglo III a.C., en la ciudad de Alejandría, Egipto. Su propósito era claro: ofrecer a los judíos de habla griega, que vivían fuera de la tierra de Israel, una versión comprensible de las escrituras hebreas. A diferencia del canon hebreo más breve que utilizaban las comunidades judías en Palestina, la Septuaginta incluía varios textos adicionales. Estos escritos, conocidos hoy como deuterocanónicos, son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, también llamado Sirácida, Baruch, los 2 libros de los Macabeos y añadidos en libros como Daniel y Esther. Para muchos de los primeros cristianos, estos libros no eran meros apéndices, sino parte viva y sagrada de las Escrituras. Padres de la Iglesia los citaron con frecuencia, y hasta el mismo Nuevo Testamento hace referencias a ellos. Un ejemplo claro se encuentra en Hebreos 11:35, donde se alude al martirio narrado en 2 Macabeos 7, señal de que estos textos ya eran familiares para los primeros creyentes. Pero si estos libros eran tan ampliamente aceptados, ¿por qué su lugar dentro del canon se volvió motivo de debate? La respuesta está profundamente ligada al contexto histórico en que se desarrollaron el judaísmo y el cristianismo en sus primeras etapas. Hacia el año 90 de nuestra era, en una época de gran transformación para el pueblo judío, un grupo de líderes y estudiosos se reunió en la ciudad de Jamnia. Su propósito era establecer con claridad qué escritos debían considerarse como normativos para la fe judía. En esa decisión, optaron por reconocer únicamente los textos escritos en hebreo, dejando fuera aquellos que formaban parte de la Septuaginta y que estaban redactados, en su mayoría, en griego. Esta resolución, sin embargo, no afectó a los cristianos, quienes continuaron utilizando la Septuaginta como su fuente principal del Antiguo Testamento. Para la Iglesia naciente, esta versión no era solo útil, sino inspirada por Dios. Avancemos en el tiempo hasta el siglo XVI, un periodo de grandes tensiones y transformaciones.
En medio del oleaje provocado por la Reforma Protestante, la Iglesia Católica celebró el Concilio de Trento en 1546. Allí, en respuesta a los desafíos teológicos y doctrinales de los reformadores, se reafirmó de manera oficial lo que ya había sido tradición durante más de 1000 años, la autoridad plena de los libros deuterocanónicos. No fue una decisión nueva, sino una ratificación formal de lo que la Iglesia había vivido y creído durante siglos. La razón de su inclusión no era menor. Estos libros contienen enseñanzas que han sido fundamentales para la espiritualidad y la teología católicas. Entre ellas, destacan la oración por los difuntos, como en 2 Macabeos 12, 44-46, la intercesión de los santos y el concepto profundo de la sabiduría divina, presente especialmente en el libro de la sabiduría. El relato donde Judas Macabeo ora por sus compañeros caídos en batalla es clave en la doctrina del purgatorio y la práctica de orar por los muertos. Una creencia ajena al protestantismo precisamente porque esos textos no figuran en su canon. Asimismo, libros como el Eclesiástico ofrecen meditaciones intensas sobre la moral, la justicia y la vida recta, pilares de la ética cristiana en la tradición católica. Comprender el lugar que ocupan estos textos no es simplemente cuestión de historia, sino de fe. Nos ayuda a ver con mayor claridad por qué las distintas tradiciones cristianas han desarrollado enfoques teológicos tan distintos a lo largo del tiempo. Pero, como veremos a continuación, no todos aceptaron esta colección más extensa de libros. La Reforma Protestante marcó un giro profundo en la forma en que se entendía la autoridad bíblica. Fue entonces cuando comenzó el retorno, por parte de los reformadores, a un canon más limitado, alineado con las decisiones del judaísmo post-templo. Y aquí surge una nueva pregunta: si la Biblia católica incluye 46 libros en el Antiguo Testamento, ¿por qué la protestante conserva solo 39? La respuesta nos lleva al corazón mismo de la Reforma, un movimiento que surgió en el siglo XVI con figuras como Martín Lutero al frente. Este movimiento no solo desafió la autoridad de Roma, sino que también buscó revisar, desde sus raíces, qué libros debían considerarse verdaderamente inspirados. Lutero y sus contemporáneos anhelaban regresar a lo que creían era la pureza original de las Escrituras. En ese intento, descartaron los libros deuterocanónicos, considerando que su autoridad era inferior o dudosa. Esta decisión tuvo repercusiones importantes en la teología protestante. Al adoptar el canon judío más breve, establecido siglos antes en Jamnia, se distanciaron de la tradición de la Septuaginta, que había sido tan central para los cristianos de los primeros tiempos. La ausencia de ciertos libros llevó inevitablemente a una reinterpretación de temas como el purgatorio, la intercesión de los santos y otras enseñanzas que habían sido sostenidas por siglos. Lo que está en juego aquí no es solo una lista de libros, sino visiones distintas sobre lo divino, lo sagrado y lo esencial para la vida de fe. Cuando los líderes judíos decidieron reconocer únicamente los libros escritos en hebreo, dejaron fuera aquellos textos adicionales que se hallaban en la traducción griega de las Escrituras, la Septuaginta. Esta decisión, tomada en un momento de redefinición para el judaísmo, tendría consecuencias duraderas, especialmente siglos después, durante uno de los periodos más turbulentos de la historia cristiana, la Reforma. Martín Lutero, figura central de este movimiento, propuso que el Antiguo Testamento cristiano debía alinearse con el canon hebreo, y no con la versión más amplia que la Iglesia Católica había conservado. En consecuencia, excluyó de las escrituras protestantes los llamados libros deuterocanónicos, conservando solo los 39 libros que coincidían con la Biblia hebrea. Pero la revisión de Lutero no se limitó al Antiguo Testamento. También expresó dudas sobre algunos escritos del Nuevo Testamento. En particular, cuestionó las epístolas de Santiago, Hebreos, Judas y el libro del Apocalipsis. Consideró, por ejemplo, que la carta de Santiago era una epístola de paja, ya que, en su visión, daba demasiado peso a las obras en la salvación, como lo expresa Santiago 2:24.
en aparente contradicción con la doctrina reformista de la justificación por la fe sola. A pesar de sus objeciones, estos libros terminaron siendo incluidos en la mayoría de las Biblias protestantes. Sin embargo, los libros deuterocanónicos no corrieron la misma suerte. La oposición de Lutero se centró especialmente en los pasajes que respaldaban doctrinas católicas que él rechazaba, como la oración por los muertos, tal como aparece en 2 Macabeos 12, 44-46. Un texto que respalda la idea del purgatorio. Su exclusión trajo consigo consecuencias teológicas de gran alcance. Al adoptar el canon más breve del judaísmo, el protestantismo se distanció no solo de algunas prácticas católicas, sino de todo un marco doctrinal. La sola escritura, es decir, la escritura como única autoridad de la fe, se convirtió en un pilar de la Reforma. Sin los textos de sabiduría, Sirácides o los Macabeos, enseñanzas como la intercesión de los santos o la oración por los difuntos perdieron su fundamento bíblico en el ámbito protestante. Más allá de la teología, esta decisión también afectó el modo en que los protestantes entendían su propia historia espiritual. Se perdió parte del contexto teológico que había nutrido durante siglos a la Iglesia católica y a la ortodoxa. Curiosamente, muchas Biblias protestantes tempranas no eliminaron inmediatamente estos libros, sino que los conservaron en una sección aparte, bajo el título de apócrifos. La famosa versión King James de 1611, por ejemplo, los incluyó originalmente, aunque fueron retirados en la mayoría de sus ediciones posteriores. Hoy en día, la mayoría de las denominaciones protestantes rechazan los deuterocanónicos, viéndolos como valiosos desde el punto de vista histórico o espiritual, pero no como parte de la revelación divina. Aún así, algunos grupos, como los anglicanos y luteranos, siguen reconociendo su importancia devocional, e incluso los incorporan en Biblias de estudio y lecturas litúrgicas. ¿Y por qué todo esto importa? Porque optar por el canon judío en vez del canon cristiano tradicional no fue simplemente una elección editorial, sino una redefinición de lo que se consideraba verdad revelada. Doctrinas esenciales en la fe católica, como el purgatorio o la comunión de los santos, pierden sustento en el marco de las escrituras protestantes. Y aquí surge una inquietud más profunda: si la Biblia fue inspirada por Dios, ¿cómo es posible que distintas ramas del cristianismo utilicen colecciones distintas de textos? Este misterio se amplía aún más cuando volvemos la mirada hacia Oriente, donde la Iglesia Ortodoxa sostiene un canon todavía más extenso que el de los católicos. Si las diferencias entre las Biblias católicas y protestantes te parecían importantes, el canon ortodoxo añade otra dimensión de complejidad. A diferencia de estas dos tradiciones, la Iglesia Ortodoxa Oriental conserva un Antiguo Testamento más amplio, que incluye varios libros que ni protestantes ni católicos reconocen como escritura. ¿Pero por qué esta diferencia? La clave, una vez más, está en la historia. Al igual que los católicos, los ortodoxos basaron su Antiguo Testamento en la Septuaginta. Sin embargo, su apertura a conservar el conjunto completo de escritos de esta antigua versión griega fue aún mayor. Además de los 7 deuterocanónicos reconocidos por Roma, las iglesias ortodoxas aceptan otros textos como el tercer libro de los Macabeos, la oración de Manasés y el Salmo 151, entre otros. Incluso hay ramas de la ortodoxia, como la Iglesia etíope, que incluyen libros como Enoc y los Jubileos, lo que hace que su canon sea el más amplio de todo el cristianismo. Esta diversidad plantea una pregunta fascinante: si todos los cristianos afirman seguir la misma Biblia, ¿cómo es que sus versiones difieren tanto? La respuesta, una vez más, está en el modo en que cada tradición vivió y comprendió su historia. A diferencia de la Iglesia Católica, que definió formalmente su canon en el Concilio de Trento, la ortodoxia no tuvo un solo concilio ecuménico que cerrara su canon de forma definitiva. En lugar de ello, adoptó una actitud más flexible, permitiendo que los libros usados tradicionalmente en las comunidades siguieran formando parte de la vida espiritual.
Algunos sínodos, como el Concilio de Jerusalén en 1672, ratificaron la inclusión de los deuterocanónicos, pero nunca se impuso una lista uniforme en toda la ortodoxia. Este enfoque más descentralizado explica por qué distintas iglesias ortodoxas pueden tener pequeñas variaciones en sus Biblias. No obstante, el impacto de estos libros es real. Uno de los ejemplos más significativos es la doctrina de la oración por los difuntos, una creencia compartida tanto por católicos como por ortodoxos, y basada en textos que los protestantes no reconocen como inspirados. El pasaje de 2 Macabeos 12, 44-46 ofrece una poderosa afirmación de la práctica de orar por quienes han fallecido. Una costumbre que aún permanece viva en la espiritualidad de muchos cristianos. Pero este no es el único texto que aborda temas tan delicados y profundos. Escritos como los 3 Macabeos y la oración de Manasés ahondan todavía más en los misterios de la misericordia divina, el perdón sincero y la intercesión espiritual. Estos libros, valiosos dentro del canon ortodoxo, no solo amplían la visión del más allá, sino que refuerzan creencias esenciales sobre el papel de los santos y la fuerza de la tradición litúrgica, pilares en la fe de la Iglesia Oriental. Otra distinción fundamental entre la teología ortodoxa y la de otras tradiciones cristianas se encuentra en su enfoque hacia la literatura sapiencial y la revelación divina. Libros como La sabiduría de Salomón y Eclesiástico, Sirácides, ofrecen meditaciones profundas sobre la justicia, la humildad y el conocimiento de Dios, y han moldeado durante siglos el pensamiento ortodoxo sobre el crecimiento interior, la vida virtuosa y la experiencia mística de lo divino. Incluso un salmo breve y conmovedor como el Salmo 151, atribuido al rey David y presente en las Biblias ortodoxas pero ausente en las demás, enriquece las plegarias litúrgicas con un tono de humildad y confianza. El canon ortodoxo, entonces, no es solo una lista de libros. Es una expresión de continuidad con las raíces más antiguas del cristianismo. Mientras que católicos y protestantes, en distintos momentos, definieron y limitaron sus colecciones de textos sagrados mediante concilios y reformas, la Iglesia Ortodoxa optó por un camino distinto: preservar lo heredado. Se mantuvo fiel al uso tradicional de la Septuaginta, la versión griega de las Escrituras que fue leída, orada y venerada por la Iglesia primitiva. Esto plantea una pregunta profundamente teológica: si los primeros cristianos confiaron en la Septuaginta como su Antiguo Testamento, ¿deberían los cristianos modernos hacer lo mismo? La cuestión del canon no es un simple detalle técnico o histórico, va al corazón de cómo se entiende la fe misma. Ahora que hemos recorrido el desarrollo del canon bíblico en las tres principales ramas del cristianismo, católica, protestante y ortodoxa, es momento de compararlas cara a cara. ¿Qué diferencias concretas existen entre estos antiguos testamentos? ¿Qué libros aparecen en unos y están ausentes en otros? ¿Y cómo estas variaciones han dado forma a doctrinas clave sobre la salvación, la autoridad de las Escrituras y la vida espiritual? Uno de los contrastes más evidentes está en la cantidad de libros aceptados. Las Biblias protestantes reconocen 39 libros en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica, por su parte, incluye 46. Las iglesias ortodoxas, dependiendo de la tradición concreta, pueden aceptar aún más. Y sin embargo, todas coinciden en los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero las diferencias no son solo numéricas. Cada uno de estos textos ausentes o presentes lleva consigo ideas, enseñanzas y visiones del mundo. Por ejemplo, los libros deuterocanónicos que católicos y ortodoxos consideran inspirados contienen pasajes cruciales para doctrinas que los protestantes rechazan, precisamente porque no los incluyen en sus Biblias. Tal es el caso de 2 Macabeos 12, 44-46, que apoya la oración por los muertos, base teológica del purgatorio en la tradición católica. El libro de la sabiduría, por su parte, ofrece reflexiones sobre la preexistencia del alma y el papel activo de la sabiduría divina, conceptos que han influido durante siglos en la teología cristiana.
La exclusión de estos libros por parte del protestantismo deja huecos que son llenados de maneras distintas, redefiniendo interpretaciones, liturgias y doctrinas. El canon ortodoxo va aún más lejos. Contiene textos que ni siquiera están en la Biblia católica, como Tercer Macabeos, la oración de Manasés o el Salmo 151. Estas obras refuerzan temas como la fidelidad en medio del martirio, la infinita misericordia de Dios y la importancia del arrepentimiento continuo, tan centrales en la espiritualidad oriental. Entonces, volvemos a una pregunta inevitable: si todos los cristianos creen estar siguiendo la palabra revelada por Dios, ¿cómo es posible que difieran tanto en cuanto a qué textos consideran parte de esa palabra? Para algunos, la Biblia protestante representa la versión más fiel, por su alineación con el canon judío establecido hacia el año 90 después de Cristo en el Concilio de Jamnia. Para otros, el uso de la Septuaginta por parte de los primeros cristianos, incluyendo apóstoles y padres de la Iglesia, justifica plenamente los cánones más amplios de las tradiciones católica y ortodoxa. ¿Significa esto que cada rama del cristianismo sigue una versión distinta de la fe? La respuesta no es sencilla. Aunque todas coinciden en el mensaje central del Evangelio, la salvación por medio de Jesucristo, los libros que consideran inspirados moldean cómo interpretan ese mensaje, que enfatizan, y cómo lo viven en la práctica. Lo que se incluye o se deja fuera del canon no es un detalle menor, tiene un impacto directo en la teología, en la espiritualidad y en la vida del creyente. Al llegar a la conclusión de esta exploración, queda claro que las diferencias en el canon bíblico no son simplemente curiosidades históricas. Han influido, y siguen influyendo, en cómo cada tradición cristiana entiende la salvación, el más allá, la comunión de los santos, y la revelación misma. Y entonces, nos queda una última reflexión: ¿cómo deberían los cristianos modernos responder ante estas diferencias? ¿Es posible, en medio de la diversidad, encontrar una unidad más profunda en lo esencial de la fe? Una de las implicaciones teológicas más profundas de los libros deuterocanónicos es su relación con la doctrina del purgatorio. La Iglesia Católica encuentra fundamento para esta enseñanza en 2 Macabeos 12, 44-46, donde se narra cómo Judas Macabeo ora por los soldados fallecidos, confiando en el poder redentor de la oración incluso después de la muerte. Para los católicos, este texto valida la práctica de interceder por las almas que aún están en proceso de purificación. En contraste, los protestantes, al no reconocer este libro como parte de la Escritura, rechazan también la idea del purgatorio. En su visión, al momento de la muerte, el destino del alma está completamente determinado, o la salvación eterna, o la separación definitiva de Dios. Por otro lado, los cristianos ortodoxos, que sí conservan 2 Macabeos en su canon, también oran por los difuntos, pero dentro de una comprensión más mística, la teosis, el proceso continuo de unión del alma con Dios. Otra diferencia esencial entre las tradiciones surge al considerar el equilibrio entre la fe y las obras. El libro de Sirácides, eclesiástico, aceptado por católicos y ortodoxos, ofrece numerosas enseñanzas sobre la importancia de las buenas obras y su relación con la justicia divina. Esto refuerza la convicción de que la salvación no es un acto único de fe, sino una experiencia integral que incluye la vivencia moral y la cooperación con la gracia. En cambio, la tradición protestante, al excluir este libro, subraya con más fuerza las palabras de Pablo en Romanos 3:28, donde afirma que la justificación viene por la fe, sin las obras de la ley. Esta enseñanza, conocida como sola fide, se convirtió en uno de los pilares centrales de la Reforma. La exclusión de libros que destacan la importancia de las obras refuerza un marco teológico distinto en el protestantismo, donde la fe sola es la vía de redención. Estas diferencias también se reflejan en cómo cada tradición entiende la moralidad, la ética y la sabiduría divina. Por ejemplo, el libro de la sabiduría, presente en las Biblias católica y ortodoxa, explora temas como la inmortalidad del alma, la providencia divina y el misterio del plan eterno de Dios.
Estas ideas han nutrido la reflexión católica sobre el más allá y sobre la naturaleza de la justicia divina, aspectos que no se encuentran tan desarrollados en la tradición protestante. Incluso un texto breve como el Salmo 151, exclusivo de las Biblias ortodoxas, añade una dimensión personal y conmovedora al relato del rey David. Su inclusión en la liturgia ortodoxa refleja la importancia que esta tradición otorga a la humildad, la vocación y la intimidad espiritual. Pero más allá de doctrinas particulares, las diferencias en el canon bíblico revelan posturas distintas sobre cómo interactúan la escritura y la tradición. Tanto católicos como ortodoxos conservan un Antiguo Testamento más amplio y, con él, una mayor apertura a la interpretación viva de la Iglesia. La tradición es vista como compañera inseparable de la palabra escrita. En la ortodoxia, especialmente, persiste una continuidad visible con la Iglesia primitiva, que nunca impuso un canon cerrado, sino que vivió las Escrituras como parte de su experiencia litúrgica y comunitaria. Por otro lado, los protestantes adoptaron el principio de sola escritura, en el cual solo los libros reconocidos como canónicos en la Biblia hebrea son considerados inspirados. Para ellos, cualquier texto adicional, por más valioso que sea históricamente o espiritualmente, no posee la misma autoridad divina. Al final, estas diferencias afectan más que simples listas de libros. Tienen implicaciones sobre el fundamento mismo de la fe cristiana. Cada tradición se considera guardiana de la verdad revelada, pero cada una lo hace sobre una base diferente. Así, surge una pregunta inevitable: si los cristianos no están de acuerdo sobre qué textos pertenecen a la Biblia, ¿cómo pueden determinar con certeza cuál es la verdad de Dios? Aquí es donde historia y espiritualidad se entrelazan. Tal vez no se trata únicamente de elegir una versión correcta, sino de reconocer cómo la providencia ha guiado diferentes caminos, cada uno conservando aspectos únicos de la revelación divina. Y ahora que hemos recorrido los diferentes caminos que han dado forma a los cánones católico, protestante y ortodoxo, llegamos a una última y crucial pregunta. ¿Cuál de estos refleja con mayor fidelidad la revelación original de Dios? Si todos los cristianos aseguran seguir la palabra de Dios, ¿cómo puede haber versiones distintas de esa palabra? ¿Significa esto que algunos han perdido partes esenciales de la verdad? ¿O será posible que Dios, en su sabiduría, haya permitido distintas tradiciones para preservar diferentes facetas de su mensaje eterno? Lo que es innegable es que estas diferencias influyen profundamente en cómo se entiende a Dios, la salvación, la oración y la vida espiritual. Los cánones católico y ortodoxo abrazan una tradición más amplia, con textos que aportan una visión rica del alma, la justicia divina y el misterio de la vida eterna. El canon protestante, al alinearse con el canon hebreo, busca una fidelidad rigurosa a las raíces del Antiguo Testamento, interpretado bajo la luz de la fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero canon? La respuesta depende de cómo uno comprende la inspiración divina. Si se cree que Dios ha guiado a la Iglesia primitiva y sus tradiciones, entonces los cánones católicos y ortodoxos reflejan una revelación más completa. Si, en cambio, se cree que la autoridad reside solo en los textos reconocidos por el pueblo judío, entonces el canon protestante representa una forma más austera, pero también más precisa, de entender la Escritura. Esto no es solo una cuestión de historia antigua. Es una pregunta espiritual que cada creyente debe enfrentar: ¿en qué versión de la Biblia confías como la revelación más plena de la verdad de Dios? Si esta exploración te ha abierto nuevas perspectivas, te invito a compartir tu opinión. ¿Cuál crees tú que es el canon más fiel a la revelación divina? Deja tu comentario, y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aún hay mucho por descubrir en los misterios escondidos de las Escrituras.